Y así empezamos el día de hoy, viernes 11 de julio, así contándole al Señor, te pertenezco, de Abel Zavala. De verdad que es un día espectacular, un día maravilloso donde podemos ver las maravillas de Dios, la naturaleza, los pajaritos, los árboles, podemos ver todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios hizo fue bueno. Y de verdad que hoy podemos decirle, Señor, te pertenezco, quiero ser una ofrenda agradable delante de ti. Que con mi vida, que con mi ser, que con mi corazón te alabe, te exalte y glorifique tu nombre, porque te pertenecemos. De verdad que es una canción muy hermosa, esta canción de Abel Zavala, Te pertenezco, Señor, en un álbum que se llama Guárdame en tu presencia. Dice, quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Y eso es lo que queremos declarar en esta hermosa y preciosa mañana. Señor, gracias por esta oportunidad nueva que nos das de empezar el programa agradecidos. Gracias, Dios, por todas las maravillas y prodigios que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, por tu lealtad. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos ver en esta mañana tu misericordia sobre nuestras vidas. Podemos palpar tu fidelidad. Podemos ver cómo tú guardas y proteges nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Por eso queremos reiterar en esta mañana que te pertenecemos a ti, que somos tuyos, Dios, que tú nos enseñes el camino por el cual debemos de andar, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Estamos dispuestos a hacer tu preciosa voluntad y queremos ser una ofrenda para ti. ¿Cómo? Con nuestra forma de vivir. Y que tu reino venga sobre nosotros, venga sobre cada uno de nosotros en esta preciosa y maravillosa mañana, en el nombre de Jesús. Siendo las 9:03 de la mañana en San José de Costa Rica, cielos nublados, en la tarde va a llover, hay un sol tenue que medio calienta, pero uno sabe que, como decimos acá, el chaparrón quedó para la tarde. Así es que si usted tiene que salir en este día, lleve su sombrilla, lleve su paraguas, lleve una sueta, porque es posible que llueva más tardito. De verdad que es una bendición poder estar nuevamente acá, reunidos en su programa agradecidos. Dios ha sido bueno, una semana que ha estado llena de muchas cosas buenas, llena de muchas maravillas de nuestro Dios, y podemos darle gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros, está y estará con nosotros, y por eso podemos darle a Él la alabanza y la adoración que solamente Él se merece. Hoy tenemos y continuamos con nuestra sección de los reyes, ¿verdad? Ya vimos lo que fue Saúl, ¿verdad? También vimos lo que fue parte de la historia de David, que la tuvimos que dar en dos partes porque la historia de David es muy vasta. Igualmente hubieron episodios importantísimos en la vida de David que no abarcamos a profundidad porque si no duramos todo el año, ¿verdad? Y la idea es en estos días, en estos meses, estudiar el reinado de cada uno de esos reyes, cómo estas personas, seres humanos iguales que usted y que yo, tomaron buenas decisiones y también tomaron malas decisiones. Vemos reflejada en estas historias, en estos reinos, la vida misma. El rey David, un dulce cantor, escudero de Saúl, rey, un músico. Y también vemos su faceta de padre, por la cual sufrió bastante sufrió, pero bueno, es la vida, cada uno de nosotros, al igual que ellos, hemos tenido nuestros aciertos y también hemos tenido pues nuestras malas decisiones en muchas ocasiones, ¿verdad? Ya sea por una cosa o por otra, hemos visto cómo las vidas de ellos, al igual que nosotros, han ido creciendo, han ido pasando, hemos aprendido de nuestros errores y eso nos hace fortalecer cada día más nuestra vida espiritual en Dios. Nos ayuda a poder avanzar con más confianza todos los días de nuestra vida. Y es que a veces solamente cuando nos equivocamos encontramos esas grandes lecciones de la vida.
Esas grandes lecciones que nos hacen a nosotros decir, bueno, mamita, bueno, papito, póngase las pilas en esta área. Tal vez estas áreas ya usted las superó, pero bueno, hay que comenzar a trabajar en esta área. Y cuando ya esa área ha ido poco a poco, ha ido procesada, ha ido avanzando, vemos que ya hay, esta área la había descuidado y tengo que comenzar a trabajar en esa. Y así vemos cómo cada uno de estos reyes que hemos estudiado anteriormente han tenido sus aciertos y sus conquistas, sus victorias, pero también han tenido sus errores, sus fallas, sus derrotas. Y ha sido interesante ver cómo un rey Saúl tuvo conquistas, pero también tuvo derrotas. Y cómo no pudo levantarse después de haberse equivocado. En lugar de reconocer al Señor y decirle, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que hice lo malo, más bien la empeoró más. Y aunque aparentemente empezó bien, terminó mal. Y vemos a David, un dulce cantor, el derrota gigantes, como también falló, igual que usted y yo, igual que Saúl. A diferencia de que David dijo, Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, igual que el hijo pródigo. Se levantó de ahí, hizo lo correcto delante de Dios. Después vino, hizo otra vez lo incorrecto, por decirlo así, pero después de ahí se levantó de nuevo. Y ahí están las lecciones de los reyes, tanto de Saúl como de David. Ahora, hoy empezamos con la serie de Salomón, el hijo de David. Y eso es lo que vamos a analizar en este día, a grandes rasgos, como les digo. A partir de los próximos viernes va a ser un poquito más fácil o más rápido ver los reinados de los próximos reyes, porque duraron poquito, por un error o por otro. Otros duraron un poco más, pero sin embargo, vamos a ir poco a poco. No nos precisa nada. Tenemos que tomar consejo de cada uno de esos reyes. Tenemos que ir viendo qué cosas hicieron ellos bien para nosotros imitar y qué cosas se hicieron ellos mal para nosotros no hacer ni cometer. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas a las cuales nosotros podemos decir, ve, esta persona me representa, como dicen por ahí. Y otras que dicen, no, como ellos no. Entonces, la idea es esa. No es que usted se aprenda todos los versículos y conozca los estos y que dónde nació y que esto no. Veamos en este momento los reyes como seres humanos, como líderes, como siervos de Dios, con errores y con virtudes, con fortalezas y con falencias. Hoy vamos a hablar de cuando David le dice a Salomón que él es el que va a seguir en el reino. Y dice así, Primera de Reyes 2, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Todos vamos por ese camino. Algunos ya se han ido y algunos estamos todavía en el camino, ¿verdad? Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando los estatutos y mandamientos, sus decretos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren en mi camino, andarán delante de mí, con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Había pasado aproximadamente un siglo entre la coronación de Saúl y la muerte de Salomón. Fue un siglo de gloria en Israel. Alcanzó Israel su más grande cumbre de prosperidad, por decirlo así, pero poco a poco comenzó a declinar. Al principio Salomón, al igual que Saúl, caminó humildemente como Saúl. Bien, caminó todo bien, perfecto, caminando finito, diría una amiga mía. Salomón afirmó el reino con diplomacia, firmando alianzas con todas las naciones vecinas.
Luego se embarcó en una titánica, porque fue una titánica construcción del templo con las cosas que ya su padre David había dejado para que construyera su hijo. Cuando Salomón nació, el reino estaba en paz, dice 2 Samuel 12:24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, y dijo: así llamo su nombre Jedidías, a causa de que era amado por el Señor. Salomón fue el primer rey judío nacido en la corte y mecido en la cuna real. No era en forma alguna seguro de que él iba a estar destinado a ser el heredero del rey, ¿verdad? Porque habían más personas que podían ser aptos para ser los futuros reyes después de David. Ahora, era muy peligroso que desde que nació David dijera: bueno, este va a ser el heredero al trono. ¿Por qué? Porque habían otras personas que estaban aspirando a ese lugar. Entonces no era nada sano de que dijeran: bueno, este va a ser el trono, este va a ser el próximo rey. Entonces nadie sabía en realidad quién iba a ser el que iba a suceder a David. Adonías era un hermano mayor de Salomón, y se dice que era también de muy buen parecer, y David siempre lo había tratado con indulgencia. Adonías quería ser rey después de David. Y dice aquí, Adonías, 1 Reyes 5:7, Adonías, el hijo de David, había tenido con Algid, era un joven bien parecido. Había nacido poco después que su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonías. Oiga, este lo alcahueteó. Ni le había preguntado por qué hacía esto y por qué hacía lo otro. Adonías nunca tuvo un tipo de corrección de parte de David. Vea usted qué interesante. ¿Cómo agarramos para nuestro saco? Ve lo que les digo. Veamos este personaje de David como papá. A este Adonías como que lo tenía así, como que nunca, no le digo nada, dejo que él sea, dejo que él fluya nada más, pero nunca le reprendió por algo. Y así Adonías comenzó a presumir, que él sería el próximo el próximo rey de Israel. Adonías dice: seguro me está tratando así porque yo voy a ser el rey. Él presumió eso. Y tal vez David, sin querer queriendo, le dio a entender algo así, y este Adonías lo tomó así. Entonces, claro, al estar David ya en los últimos días de su vida, él ya estaba cantando victoria porque él creía que ya le iba a ser el rey al morir su padre, haciendo sacrificios de ovejas, bueyes, animales. Invitó a todos sus hermanos, los hijos de David, y a todos los hombres de Judá. Pero ¿sabe qué? No invitó a unas personas muy importantes. No invitó ni a Natán, ¿verdad? No invitó a ¿cómo se llama esto? A Betsabé. Ella no, ni tampoco a Salomón. Imagínese usted. Entonces Natán le dice a Betsabé: ¿ya te enteraste? Adonías se ha nombrado rey. Adonías se ha nombrado rey. Y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Voy a dar el consejo que puede salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Tienes que ir a ver al rey David y decirle: su majestad había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de usted, ¿verdad? ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y tú, mientras estés hablando con el rey, yo entraré y te voy a apoyar. Como dicen, yo la voy a secundar en lo que usted va a decir y en lo que usted va a hacer. Betsabé habló con el rey en su habitación. Él ya estaba muy viejito, y había una muchacha que lo cuidaba que se llamaba Abisai. Era una muchacha de Sunem que lo atendía, era como una enfermera para David. Ella se encargaba de estar siempre ahí cuidándolo y acurrucándolo porque pasaba mucho frío. Sin embargo, él nunca tuvo una relación más allá de una enfermera con el paciente, por decirlo así, si lo ponemos ahora. Entonces él le dijo: ¿qué deseas? Y ella le contestó: su majestad, usted me juró por Dios que a mi hijo Salomón reinaría después de usted, pero ahora Adonías se ha nombrado rey y usted ni se ha enterado.
Él ha matado toros, terneros y muchas ovejas para hacer una gran fiesta y ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, el general del ejército, pero no ha invitado ni a Salomón, su fiel servidor, y todo el pueblo está esperando que su majestad diga quién va a reinar después de usted. Si su majestad muere sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo Salomón. Entonces, cuando Betsabé estaba hablando con David, ahí en su habitación, llegó el profeta Natán, ¿verdad? Y él le dijo: majestad, usted mandó a Adonías que reine después de su muerte. Él hacía como que no sabía, pero él sabía. Porque él está reinando, él está celebrando una fiesta y ha matado toros, terneros y muchas ovejas. Y ha invitado a los hijos del rey, al general Joab, al sacerdote Abiatar, y mientras todos comen y beben, están gritando: ¡viva el rey Adonías! Lo raro es que no me invitó ni a mí, ni a mi sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni a vuestro hijo Salomón. Majestad, ¿ha nombrado usted al rey Adonías sin avisarnos nada de esto? Entonces él se hizo como que no sabía. Entonces el rey David le pidió que ya después de que se va este señor, manda a llamar a Betsabé. Ella entró, se queda de pie ante el rey. Entonces el rey David le dice: juro por Dios que me ha librado de todos los problemas, que lo que te juré por el Dios de Israel lo voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó delante del rey y hasta tocar el suelo en la frente dijo: que viva para siempre el rey, mi señor el rey David. Después de esto, David le dice a todas las personas que están ahí que por favor suban a Salomón en una mula, que lo lleven por todo lado, que vaya con sus asistentes y el sacerdote, y que deben derramar aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey de Israel. Que después van a tocar una trompeta. No crea, esto era todo un protocolo. Tenía que tocar trompeta y decir: viva el rey Salomón. Y después tenían que acompañarlo hasta el trono. Benaías respondió: así se hará. Espero que el Dios de mi rey así lo apruebe. Que Dios ayude a Salomón así como ha ayudado a mi rey, y haga que su reino sea aún mayor que el de su majestad. Entonces hicieron todo esto. Adonías y todos sus invitados ya habían acabado de comer cuando escucharon ese ruido, ese burum bum bum. Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo: ¿por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? ¿Qué habrá pasado? Jale a ver, asómese por la ventana, vamos a ver qué es lo que pasa. Y mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: entra pues tú, eres un hombre respetable y seguramente, oiga lo que creía Adonías, seguramente me traes buenas noticias. Y entonces este hijo del sacerdote Abiatar le dijo: no traigo buenas noticias, porque el rey David ha nombrado al rey Salomón. David le ordenó al sacerdote a Sadoc, el profeta Natán y a Benaías que llegaran y lo ungieran como rey. El rey David se arrodilló junto a su cama, adoró a Dios diciendo: bendito sea el Dios de Israel, que me permitió ver a uno de mis hijos sentarse en mi trono. Entonces todas las personas que estaban ahí en la fiesta con Adonías se asustaron, porque dijeron: ahora sí, patitas, ¿para qué te quiero? Y cada uno se fue huyendo, cada uno se fue. Adonías por su parte tuvo miedo de Salomón, porque él se había había presumido que él iba a ser el rey. Y cuando ve que es el hermano Salomón el que va a hacerlo, él tenía susto, él tenía miedo. Y dice aquí: se fue a refugiar al santuario y allí se agarró de los cuernos del altar. Alguien, no sabemos quién, le informó: majestad, le informó a Salomón: majestad, Adonías tiene miedo de usted y se ha refugiado en el santuario. Ha suplicado que usted le jure no matarlo. Y vea lo que le dice Salomón: si él se comporta bien, oiga, si él se comporta bien, no le va a pasar nada. No le tocaré ni un pelo. Pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Aquí vemos una característica de Salomón empezando su reino. Y eso es también para nosotros. Si nosotros andamos por el buen camino, no tenemos de qué temer. Si usted y yo estamos sembrando bien hoy, no vamos a tener miedo a lo que vamos a cosechar.
Pero ay, mamita y ay, papito, si nosotros estamos sembrando mal, vamos a cosechar mal. No tenemos de otra. Eso es así. Dice así, dice, seguimos aquí. Entonces el rey Salomón ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonías se inclinó ante el rey en señal de respeto y Salomón le dijo, vete a tu casa. Ahí no pasó nada, ahí no hubo problema ni nada. Y entonces David da las últimas instrucciones después de que sucede este episodio. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente. Oiga, tarde o temprano, la muerte nos llega a todos y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como un hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes. Oiga, si ellos se portan bien y les son completamente fieles, así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Al morir David, aparece de nuevo el famoso Adonías y viene y le dice a Betsabé, te pido un favor, Betsabé, ocupo que usted interceda ante Salomón porque quiere casarse con Abisac. Este Adonías quiere casarse con Abisac, la muchacha que estaba siempre con David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces le dice así. Primera de Reyes 2:22. El rey Salomón le contestó a su madre. Oiga, Salomón no es nada tonto. Vea lo que le dice. ¿Por qué me pides esto? Él es mi hermano mayor y además el sacerdote Abiatar y el general Joab están de su parte. ¿No quieres también que te dé el reino? Oiga, Salomón se puso como medio espeso. Después el rey Salomón dijo este juramento, que Dios me castigue para siempre si Adonías no muere por haberme hecho esta petición. Hoy mismo morirá, lo juro por Dios, que me dio un reino poderoso y prometió que mis descendientes reinarían después de mí. Entonces usted dice, pero oye, ¿pero qué le pasó a Salomón? Se le subieron los aires a la cabeza. ¿Por qué ahora este señor dice que va a matar a Adonías solamente porque me dice que quiere casarse con Abisac, la que era, por decirlo así, una de las esposas de David? Pero cuando nosotros estudiamos más adelante, dice que las tradiciones de esa época, las esposas del rey pasaban a manos de su sucesor, de modo que Adonías, si se casaba con Abisac, tenía derecho de reclamar el trono. Y son cosas que tal vez nosotros vemos porque es algo cultural, ¿verdad? Pero entonces vemos cómo Salomón se sabía de todas, y le dice, este viene por acá porque quiere llegar por acá. Qué importante que nosotros también no nos dejemos llevar por una buena impresión de primeras, o que no analicemos lo que viene detrás. Porque en cualquier momento Salomón decía, si no estuviera al tanto de todas estas cosas, él dijera, bueno, no importa, que se case Abisac, así entonces es menos gente aquí en la casa y se va y forman familia por allá, ya yo tengo sobrinos y todo. No, Salomón estaba avispado, él estaba viendo, estaba apercibido es la palabra, estaba apercibido de las matráfulas, por decirlo así, de las matráfulas que traía Adonías, porque Adonías se había acostumbrado a hacer siempre lo que quisiera, de tener lo que quisiera sin que David le dijera nada. Y este otro dijo, bueno, si voy y me caso por este lado, le doy la vuelta a Salomón y yo reclamo porque entonces me estoy casando con la esposa de mi padre David. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaías que matara a Adonías. Y Benaías fue y lo mató. Luego ya seguimos la historia de Salomón. Se casa con la hija del rey de Egipto y eso hizo que la trajera también al pueblo, ¿verdad? Salomón amaba al Señor, pero Salomón era muy astuto. Él había emprendido este tipo de vínculo legal y familiar para tener también a favor las personas del rey de Egipto. Ojo, ¿con qué personas estamos nosotros aliándonos?
ponga atención que todo esto tiene después una consecuencia. Ella era la hija del rey de Egipto. Luego el Señor se le aparece en un sueño y mientras dormía, Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¡Uy! ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nos diga, vea, pídame algo y yo se lo doy, pero ya? Y uno piensa, ay, ¿qué pido? ¿Qué pido? El carro del año, una mansión, viajar, ir aquí, ir allá, que la Liga Deportiva Alajuelense quede campeona este año. No sé, lo que usted más anhele en su vida. Y entonces Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste bueno con él, porque él te sirvió fielmente, fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no voy a poder gobernarlo. ¿Qué cree usted que pensó Dios cuando dijo, este muchacho me agrada? El decir, necesito de ti, necesito tu dirección, necesito tu sabiduría, le agradó al Señor en gran manera. Y entonces Él le dice, como me pediste sabiduría para hacer lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además de eso, esto no viene solo. Te daré riquezas y mucha fama, porque aunque no hayas pedido eso, mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, ojo, aquí viene una cápsula, unas letras pequeñas que muchas veces no leemos. Y si me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Y ahí empieza el rey Salomón a tener sabiduría e inteligencia. Se viene el episodio de las dos mujeres que dicen que el hijo es de ellas, ¿se acuerdan? Ellas habían estado embarazadas, una había tenido un bebé y a los 3 días aproximadamente la otra también tuvo un bebé, pero nació muerto. Y entre ellas hicieron ahí una de ellas le puso el bebé muerto a la otra señora y la otra señora se llevó el bebé vivo. Vienen delante de Salomón y le dicen, es que este es mi hijo, no, este es mi hijo. Entonces Salomón, con una tranquilidad, quieto, bueno, tuvo sabiduría para juzgar. Y ahí se dio cuenta de quién era realmente la madre, ¿verdad? Y todo Israel oyó aquel juicio. Eso fue un juicio público de lo que iba a pasar, porque decía, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Dios le dio sabiduría para juzgar en ese momento. Le dio entendimiento, le dio conocimiento tan vasto que dice la palabra como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios. Era más sabio que cualquier otro entre ellos. Etán, el israelita y los hijos de Mahol. Bueno, ahí vienen un montón de nombres. Se dice que Salomón compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Imagínese usted. Dice que este señor podía hablar de cualquier tema que le pusieran en el tapete, como decimos. Él podía hablar de plantas, del cerro del Líbano, él podía hablar de las grietas de las paredes, él sabía todo. Y la gente llegaba a verlo, a disfrutar de su sabiduría. Salomón fue experto en formar alianzas extranjeras cuando se casó con la hija de Egipto, ¿verdad? También hizo alianza con el rey fenicio Irán primero, que eran parecidos, eran muy parecidos, dice la Biblia. Dice, ninguno de los dos tenía espíritu guerrero. Ambos se ayudaron mutuamente para la edificación. Hubieron avances artísticos, estabilidad política, progreso económico. Salomón fue un gran constructor, administrador y excelente gobernante. Y dice aquí, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Él tenía ahí su propio gobierno, tenía ahí su asamblea.
donde él decía, bueno, yo sé que no puedo con todo, bueno, voy a colocar personas aquí idóneas para que me ayuden, que sean, qué sé yo, mis diputados, los ministros y mi representación en todo lo que es Israel. Él tuvo mucha riqueza, tuvo mucha sabiduría. Y él estuvo encargado de hacer todo lo que hablaban acerca de la construcción. Y es hermoso realmente cómo él escogió minuciosamente las personas que iban a estar al servicio de él para construir la casa de Dios. Dice Primera de Reyes 7, 13 y 14. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro, oiga, de allá lejos, de Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre trabajaba con bronce, era de Tiro. E Irán era lleno, oiga, Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey e hizo su obra. Qué lindo. Imagínese usted que esa persona, el cual el papá trabajaba en eso, se dice que estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Conozco tantas personas que tal vez no trabajan en estas manualidades, por decirlo así, pero Dios los ha llenado de tanto talento para hacer con sus manos cosas preciosas para la obra de Dios. Muchas veces decimos, es que mi don es estar aquí, estar detrás del micrófono, hacer esto, hacer lo otro. Conozco hermanas y hermanos que son maravillosos haciendo cosas con sus manos. Qué sé yo, haciendo un mantelito para la hora de la Santa Cena, bien decorado, bien bordado, con esa sabiduría que solamente Dios les da. Eso es un regalo de Dios también para edificar y continuar edificando la casa de Dios. Muchas veces decimos, es que no tengo talento en esto. Dios le ha dado la sabiduría, póngalo a manos de obra. Si usted dice, bueno, es que yo sé cocinar muy rico, bueno, hágase un buen picadillo de papa con molida. Y usted dice, hoy quiero bendecir, qué sé yo, a la familia pastoral, lo quiero llevarle estas papitas en gallitos a las personas habitantes de calle. Y usted coge su ollita, se va calientito ahí, las tortillitas, y usted le regala un gallito de papa a esas personas que están allá, que tal vez no han ni desayunado, ni almorzado, ni cenado, y usted va a ser un instrumento de Dios, mostrando el amor de Dios por medio de lo que usted hace con sus manos. Y tiene que publicar en las redes. ¿Usted para quién lo hace? Usted lo hace para Dios. Usted lo hace con el corazón. ¿Tiene que darse cuenta el pastor? No. ¿Quién es el importante? Que se dé cuenta. ¿Quién es el importante? Dios. Usted sale calladita, con su ollita, o con unos pan baguette, que tenemos por ahí una actividad, y lo damos bien acomodadito, bien limpio todo, ¿verdad? Y tal vez sea el único bocado que esa persona va a recibir ese día. Y va a decir, van a glorificar a Dios por lo que usted hace. Van a darle gloria a Dios por lo que usted hace. Y que tal vez usted ve como algo simple. Puede marcar la diferencia para una persona que no tiene que comer. Sigamos porque tenemos mucho que aprender de Salomón. Y de esos personajes que van saliendo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Porque no vemos que hicieron esto, lo otro. Ojo con esos héroes silenciosos que aparecen en la Biblia, que muchas veces pasamos por alto, que pasan desapercibidos ante nuestros ojos, pero nunca delante de los ojos de Dios. Después de eso, cuando se inauguró el tabernáculo, dice que eso fue un fiestón. Eso fue algo maravilloso, cómo se veían las columnas de mármol, las piedras preciosas, cómo se veía el bronce, el hierro, la plata, el oro, las piedras, la madera, los colores púrpuras, los colores azules. Todo. Vea lo que dice aquí, Segunda de Crónicas 2, 13, 14, 13, 14. Dice, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí, del que estamos hablando, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar, plata, bronce, hierro y piedra y madera. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sabe sacar forma de cualquier diseño que usted le pida. Este señor iba a ganar plata. Qué bueno. Vamos a seguir, porque él también estaba honrando.
Vamos a escribir aquí un momentito. Vamos a ver un momentito, regáleme un momentito que tengo que contestar aquí. Disculpe la interrupción. A ver, vamos a ver. Dice aquí, seguimos. Cuando acabó toda la obra del tabernáculo, Salomón viene y por primera vez se menciona que alguien en la Biblia se pone de rodillas para orar delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha faltado. Él aquí se arrodilla, consagra ese lugar para Dios, y todo lo ve, todo. Imagínese usted la solemnidad de ese momento, esa obra arquitectónica majestuosa, los colores, las personas, la devoción, el ambiente. Un momento que es inexplicable con palabras. Dice que Salomón hizo una gran fiesta y todo Israel una gran congregación, donde la gente entraba y venía, salía, y las personas, dice aquí, y en aquel tiempo Salomón hizo una fiesta y con él todo Israel, desde donde entran de Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, con todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. En esta oración que Salomón expresa, podemos ver cómo él revela la grandeza, la infinidad de Dios. Después de eso, llega la reina de Saba, que quería ser testigo del esplendor de ese tabernáculo, de la sabiduría de Salomón dada por Dios. Pero, como todo hombre, como usted y como yo, debemos de tener cuidado con la abundancia, como nos decía el pastor el domingo. Cuidado con la abundancia, porque eso nos puede a nosotros enceguecer, si existe la palabra, nos puede cegar de realmente hacer las cosas correctas delante de Dios. Porque muchas veces, lamentablemente, cuando estamos en abundancia, cuando todo está muy bien, descuidamos áreas, descuidamos cositas, y vienen esas pequeñas zorras y comienzan a echar a perder los viñedos. Cuando la cosecha está en cierne, cuando todo está en lo más y mejor. Los pecados de Salomón. La ley de Moisés prohibía expresamente 3 cosas al rey teocrático. Salomón violó estas 3 prohibiciones deliberadamente y constantemente y en gran escala. Él hizo lo que no tenía que hacer. Deuteronomio 17, 14 al 20 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiese. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. 1. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. El tráfico de caballos que inició Salomón y las ganancias que obtuvo vendiéndolo a reyes heteos y sirios es uno de los hechos más notables del comercio terrestre que tenía Salomón. Él había hecho lo incorrecto en ese detalle. Y uno dice: bueno, pero ¿qué importa? Caballitos y venta y para el reino.
pero ya era muy explícito que ya Dios había dicho que no lo hicieran. Lo había dicho, él lo dijo. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Egipto, el rey, la hija, Salomón, sigamos. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Viene el segundo. Dice Éxodo 34:11, ¿verdad? Eso decía ahí, Deuteronomio 7:3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Teas. Algunos sugirieron que esos matrimonios podían haber sido algo políticos, como para satisfacer su sed de poder, ¿verdad? Y pensaba que tal vez ese tipo de cosas alimentaban el ego de Salomón. Ahí se estaba desviando. Y dice aquí la Biblia, a estas pues se juntó Salomón con amor. Primera Reyes 11:2. El paralelo dice aquí, el número de esposas que tuvo Salomón no solamente es sin paralelo en la historia, sino que es increíble. Se dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y fue probablemente en la última década de su reinado, cuando Salomón tenía más de 50 años, que apoyó abiertamente la religión pagana de sus esposas. Y dice que Salomón siguió a Astoret, dios de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, que edificó 2 lugares altos en el monte de los olivos, uno para los gemos y otros para los de Moloc. Primera de Reyes 11:7 nos dice que hubo un descubrimiento, ¿verdad?, en Betel, que representaba a Astoret. Y dice que en ese entonces era demasiada idolatría difundida en ese tiempo. También se dice que hizo arreglos similares con otras mujeres extranjeras que quemaban incienso a sus propios dioses. En Primera de Reyes 11:8. Ese fue el segundo pecado, la segunda falta, por decir así, que tuvo Salomón, que sabía que no tenía que hacer ese tipo de alianzas, pero sin embargo, ahí, ya eso fue en la última década, cuando ya él comenzó y permitió que entrara a su vida cosas que no debía de permitir. Ojo, que tenemos que andar con cuidado. El tercer cosa que no debía hacer un rey: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto podía lograrse solamente a costa del empobrecimiento del pueblo, pero como parte de la gloria de Salomón, hizo que la plata abundara en Jerusalén tanto como las piedras por las calles. Usted se puede imaginar la cantidad de cosas y el desagrado que eso le ocasionó a Dios, sabiendo que él había quebrantado los mandamientos de Dios sin ningún tipo de contemplación. Pero no sin consecuencias. El lujo, la indolencia y la codicia que había hecho obra en el corazón de los israelitas. La tierra estaba llena de plata y oro, y la tesorería abundaba y rebosaba. El país estaba lleno de caballos y hasta la infinidad de carros, pero también habían ídolos y altares paganos, y el desagrado divino fue inevitable. Vino el profeta y le dice así: fue en estos tiempos que hizo la aparición un profeta llamado Ahías, conocido como el Silonita. Fue enviado por Dios a Jeroboam, hijo de Nadab y Serua. Como se dice en Jeroboam, era un hombre valiente y esforzado. Se distinguió grandemente en la edificación de baluartes alrededor de Jerusalén. El profeta llevó al joven oficial a un campo cercano, tomando su propio manto, lo rompió en 12 pedazos, a los que le dio 10 a Jeroboam. Con esto quería significar que Dios iba a dividir el reino de Salomón
y que le iba a dar a Jeroboam el mando de 10 tribus. Después de afirmar esta ruptura no serían los días de Salomón, dijo que se debía a la idolatría del rey en su casa, a la traición de la corte. Al parecer, a Jeroboam no tuvo paciencia para esperar la muerte del rey, como lo hizo David. Este era más impulsivo y de algún modo alzó su mano contra el rey. Seguramente el ambicioso Jeroboam había revelado a sus amigos la profecía de Ahías y quiso apresurar la rebelión. Él dijo, bueno, yo no me imagino, ¿verdad? Dijo, yo no soy como David, que esperó tanto tiempo para... No, ya a mí me dijeron que yo soy el que va a seguir y que se va a encargar de esas 10 reyes, de estas 10 ciudades, tribus, pues yo lo voy a hacer de una vez. No, hombre, de aquí a que Salomón se muera me hago viejito, seguro. No, él quiso apresurar la rebelión. El rey Salomón descubrió el complot y ordenó de inmediato el arresto de Jeroboam. Se puso a salvo huyendo ¿a dónde? A Egipto. ¿A dónde se fue a meter Salomón? A Egipto, donde permaneció ahí hasta su muerte. Imagínese usted, qué triste. Eso está en 1 Reyes 11, 41, 43. Porque Salomón se había olvidado de Dios. Dios se olvidó de él. Y se le había advertido. ¿Se acuerdan? Al principio. Cuando le decía, pero sí, obedeces esto y esto y esto. Y sin embargo, él se olvidó. No tuvo cuidado en el tiempo de la abundancia. Y dice aquí, porque Salomón se había olvidado de Dios, Dios se olvidó de él. Le advirtió que su hijo heredaría solo una pequeña porción del reino. Pero aunque la totalidad de su castigo no se realizó inmediatamente, Salomón no escapó del castigo en su propia persona. Y este castigo vino en forma que fue especialmente una vejación para el rey. Su comercio disminuyó, su popularidad estaba empañada, su cuerpo envejeció prematuramente. Entonces vino a ser presa fácil de sus enemigos, que se habían desdeñado por su poder. Carecía de poder para castigar a los que se levantaban contra él, de la rebelión de Jeroboam. La escritura no dice exactamente, dice aquí, la escritura no dice nada de importancia al respecto de esta situación. La historia de su reinado termina con esas palabras. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Tenía aproximadamente 58 años cuando murió Salomón. La vida de Salomón se puede dividir tal vez en unos 3 periodos. El primero, el principio de su reinado, donde todavía en todo sentido de la palabra, Jedidías, el amado del Señor y digno de su noble destino monarca y edificador del templo. Parecía que Dios había derramado sobre él todos los dones, especialmente sabiduría, belleza, inteligencia, nobles aspiraciones y un corazón comprensivo. A eso se le agregaba una brillante habilidad para administrar todos los asuntos del reino. En las seguras etapas de su vida, Salomón alcanzó la cumbre de su poder y su gloria terrenal. Edificó el templo con la fragancia de las maderas más preciosas, el ornado de costosos metales y piedras preciosas. Edificó ciudades y palacios uno tras otro. Su nombre era conocido por todo el mundo. Aún la magnífica reina de Saba quedó maravillada cuando llegó a Jerusalén y vio la gloria de Salomón. En medio de todo ese brillo y esplendor, Salomón adquirió mujeres extranjeras. Y en la tercera etapa de su historia, la gloria se evaporó. Hubo un colapso súbito. El oro se convirtió en escoria. La prosperidad se desvaneció y la pompa y la ceremonia se marchitaron. El constructor del templo se volvió idólatra, politeísta.
de muchos dioses. El magnífico joven se convirtió con el tiempo en un anciano disoluto, débil, desilusionado. El príncipe bien amado se transformó en un tirano detestable. Salomón tuvo una oportunidad sin igual para guiar a la nación por caminos de grandeza, no solamente física, sino espiritual. Si él hubiera hecho caso a las palabras de su padre David, cuando le dijo: mira, observa, sé hombre. Pero en lugar de aprovechar esas oportunidades, malgastó sus talentos, malgastó las riquezas de la nación y la dejó para una división del reino y el desastre. Dice aquí: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Él se olvidó que tenía que estar pendiente diariamente, todos los días, cotidianamente, frecuentemente, mañana, tarde y noche, meditando en lo que era aprender a temer a Jehová nuestro Dios y ponerlo por obras. Salomón, el sabio, Salomón, el reformador, Salomón, el gobernador, poco a poco se fue desviando al extremo y permitió que las cosas que Dios le había dicho que tenía que evitar o hacer un rey, las hizo. Y toda desobediencia trae su consecuencia. ¿Qué hubiera pasado si Salomón hubiera recapacitado en lo que la palabra de Dios decía, en lo que su padre le había aconsejado? ¿Qué hubiera pasado si Salomón tal vez le hubiera dicho lo siguiente a Dios? Nunca fallarse. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia. Y una vez más, por medio de este canto, te pedimos: guárdanos en tu presencia. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza estaba en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti.
Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es vida. Tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos ministra. Tu palabra nos muestra el camino correcto, conforme a tu preciosa voluntad. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, de hacer lo incorrecto delante de ti. Y que todo lo que hemos aprendido en estos días acerca de estos personajes, de estas personas escogidas por ti para reinar sobre tu pueblo Israel, con faltas, con debilidades, con virtudes, con fortalezas, al igual que nosotros, Dios. Hicieron las cosas mal y se arrepintieron, y hubieron otras que hicieron las cosas mal y no lo hicieron. Ayúdanos a poder tener todos los días ese anhelo por tu sabiduría, por conocer el camino correcto, para todos los días aprender lo que tú quieres que aprendamos, para que nosotros no nos veamos enceguecidos o cegados cuando todo está bien, y que olvidemos o permitamos que esas pequeñas zorras que nos dice el libro de Cantares 2:15 venga y se puedan meter en nuestras vidas. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nuestros ojos estén puestos en ti, que tú seas nuestro faro en nuestro camino, en nuestra vida, y que nosotros podamos glorificar tu nombre todos los días de nuestra vida. Y si hemos fallado en algo, podamos arrepentirnos delante de ti, sacudir nuestras vestiduras y de nuevo continuar caminando, viendo y poniendo nuestra mirada en ti. Y que sea tu voluntad la que reine sobre nuestras vidas. Te entregamos todo nuestro ser y reconocemos en esta mañana que te pertenecemos solamente a ti, que tú serás nuestra guía, que tú serás nuestra lámpara, que tú serás el que muestres el camino por el cual nosotros como tus hijos debamos de andar. Guárdanos, Dios, de hacer lo incorrecto, que tu Espíritu Santo venga todos los días de nuestra vida y redarguya en nosotros de una manera poderosa. Y te damos gracias en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así llegamos al final del programa del día de hoy. A continuación sigue nuestra hermana Lynn Molina, así es que no se desconecte. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana, viernes 18 de julio. Así es que bendiciones y que este día sea de bendición y que el fin de semana todavía sea mucho mejor para usted, su familia y su congregación. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Con toda tu fuerza y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí.
¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Pertenecemos a ti, Señor.